Vamos a empezar con la parte de lo metafísico en el problema del conocimiento, pero antes Jalí, presente Tomás, nos va a hacer un breve recuento de los daños. Sí. Que no son pocos. Que no son pocos. Bueno, pues primero que nada, buenas tardes. Hace 15 días, que fue la sesión 4, si no mal recuerdo, me tocó la presentación a mí, específicamente el capítulo 3 de rasgos fundamentales de una metafísica del conocimiento. En resumen, lo que yo traté de exponer fue recuperar el sentido de metafísica que está jugándose en la obra, de la metafísica del conocimiento, pero ya probablemente lo que me tocó a mí, que fue la parte de la lógica o de lo lógico en el problema del conocimiento. En resumen, expuse algunos sentidos en los que Hartmann propone entender la lógica. Estos sentidos los expuse de tal manera que se dieran cuenta su transcurso histórico, empezando desde la lógica antigua, especialmente en Platón y Aristóteles, como una lógica ontológica. Posteriormente fue una lógica formal y su distinción con respecto a la lógica trascendental que pues está presente en Kant. Entonces la lógica formal sería un segundo sentido, que habla de estructuras mentales de un sujeto o estructuras del pensamiento de una subjetividad, y frente a ella una lógica trascendental que sería una lógica del conocimiento, una lógica del conocimiento y específicamente de las categorías del conocimiento. Posteriormente les esbozaba la diferencia entre lógica del pensamiento y lógica del objeto, que serían el quinto y sexto sentido de lógica. Lógica del pensamiento, que sería orientada a pensar en el logicismo que está presente ahí, al pensar que la facultad de pensar, más bien que la lógica se remite a la facultad del pensar en general, y la lógica del objeto, que sería más bien acercarse a lo que Hartmann propondría como un último sentido, que es la lógica del ser ideal, en donde el ser ideal sería el objeto al cual se acerca el pensamiento. Entonces, después de esta recapitulación más o menos histórica y conceptual de lo que se suele entender por lógica, y que fue además como el meollo del asunto, de la discusión, fue el problema de la identidad entre ser y pensar, y cómo es que Hartmann lo replanteaba, esta relación, al decir que no había una identidad como tal entre estos dos polos que tradicionalmente, para él al menos, sí se llegaban a identificar, sino que más bien habría que pensar en diferentes formas de relación entre el ser y el pensamiento, pero que en la lógica solo se jugaba en la relación de pensamiento y ser ideal, porque el ser ideal era un modo de ser, o una manera de ser, más bien, para ser más precisos en la terminología de Hartmann, del objeto. Entonces, hacia el final de la exposición, lo que produjo, yo creo que mayor inquietud, fue cómo es que este vínculo entre el pensamiento y el ser ideal estaba dentro de la problemática del conocimiento en cuanto tal, o el conocimiento en sentido estricto. Es decir, ¿qué papel juega el pensamiento y el ser ideal en el fenómeno del conocimiento? Y estuvimos discutiendo además sobre todo la cuestión de que si todo lo ideal es racional. Eso nos llevó un buen rato, tratando sobre todo de entender qué es lo que Hartmann comprende como razón, y a partir de ahí tratar de pensar las afirmaciones que hace Hartmann sobre que las categorías de la lógica no necesariamente son racionales, sino que hay ahí una suerte de irracionalidad. Y creo que pues, en general nos detuvimos mucho tiempo en esa discusión, y creo que hasta ahí lo dejaría, o sea, para una recapitulación pues así general, y que nos dé tiempo de pues discutir con todos. Gracias. Adelante. Bueno, el texto que preparé ya lo colgué ahí en Classroom. Igual sirve un poco para
recordar el capítulo 3, sobre todo las dos primeras páginas tienen que ver con el capítulo 3, ¿no? Para ampliarlo, sobre todo. Bueno, entonces comienzo a leerlo. También puse varias notas al pie de página, pero nada más voy a leerlas que creo que son imprescindibles. Bien. El texto que hoy nos reúne pretende explorar el cuarto capítulo de la primera parte de Rasgos Fundamentales de una Metafísica del Conocimiento. En él, Hartmann dará cuenta de cuál es la actitud gnoseológica necesaria para aproximarnos de forma debida al problema del conocimiento. Por fin, después de varios rodeos, el filósofo báltico alemán está listo para hacerle frente al formalismo lógico que abunda en las universidades alemanas, ir en contra de la autoridad intelectual que en ese momento era representada por el movimiento kantiano, con el cual, cabe decir, Hartmann se había formado. La rebelión que se estaba fraguando desde ese tiempo en las profundidades del alma de nuestro filósofo no respondía a un capricho infantil, sino más bien a todo lo contrario. Lo que estaba en juego en las distintas posturas que se confrontaban a finales del siglo XIX y a principios del XX era la verdad y, como diría Aristóteles, cito, confiar lo más grande y lo más hermoso de la fortuna sería una gran incongruencia. Termino la cita. Por ello, si el conocimiento pretendía tener un estatuto digno, si no quería permanecer encadenado al ámbito autorreferencial que no nos dice nada sobre el mundo, se volvió necesario que alguien nos sacara de la dinámica inmanente de los sistemas especulativos para señalar así su carácter metafísico o trascendente. Es importante remarcar que el problema detectado por Hartmann solo cobra sentido a partir de ciertos sucesos que tuvieron lugar en la historia de la filosofía. La lógica de la antigüedad griega, por ejemplo, no tenía problemas para referir a través del juicio aquello que las cosas son. Esto se debía a que la lógica era comprendida de forma ontológica, es decir, como doctrina del ser en cuanto tal. La definición en Aristóteles se expresaba por medio del logos. Este tenía una función apofántica, era capaz de develar o poner de manifiesto la esencia del ente. Algo similar sucedía con las famosas categorías. Ellas, como lo indica la palabra en griego, debían de encargarse de acusar los momentos fundamentales del ente. Por eso, cuando el orden de la predicación era correcto, entonces podía identificarse con el orden de la cosa. Ante ello, debe surgirnos la pregunta: ¿qué tuvo que pasar para que la lógica se desligara de la ontología? En Aristóteles y el problema del concepto, Hartmann nos da una respuesta que se rehúsa a dar saltos mortales en el tiempo, no como en su Metafísica del Conocimiento, en donde le urge llegar rápidamente al idealismo alemán. Allá va deshilando la cuestión de forma cuidadosa, pasando por Epicuro, Crisipo de Solos, Cicerón, Boecio y Guillermo de Ockham. Son precisamente estos dos últimos personajes los que empiezan a dar atisbos considerables para que la lógica se libere del lastre que empieza a significar el ontos. Para Boecio, cito, el terminus, en unión con la definición de la cosa, por cuyo contenido está ahí como signo, produce una estructura que es concebida por el entendimiento. Tal estructura se llama animi conceptio. Esto quiere decir que los enunciados que emanen de ella bien pueden coincidir o no con la cosa. Nadie impide que las sentencias sean imaginadas o inventadas. El concipiere, indicará Hartmann, puede moverse dentro de la realidad o, si gusta, también puede referir a construcciones mentales. Ockham, en cambio, pondrá el acento en los universales. Estos serán comprendidos como esencias intemporales que reposan en el entendimiento. La definición, al igual que en Aristóteles, sigue necesitando de las especies, pero ahora esta ya no puede ser encontrada en la diferencia última de los entes. Para Ockham solo puede existir in mente. Hemos llegado a un periodo histórico donde ya no se define a lo concreto, sino más bien al concepto. El culmen de todo este desarrollo, haciendo una exégesis tal vez arriesgada para conectar los dos textos hartmannianos antes referidos, parecería ser Bolzano. Con su doctrina de la proposición en sí, en la cual el juicio se sustrae a cualquier referencia subjetiva o real, el filósofo matemático nacido en Praga consigue liberar a la lógica de cualquier atadura posible, concediéndole así un ámbito propio, una esfera de ser en sí ideal. De ese modo, dirá Hartmann,
La lógica ha logrado su tan ansiado cometido: emanciparse del problema del conocimiento y de la tensión entre el sujeto y el objeto. Sin embargo, las pretensiones idealistas no se dan cuenta que llevan dentro de sí un problema metafísico. No resulta sorprendente que aquellos silogismos formulados en el pensamiento sirvan de hecho para ampliar nuestro conocimiento de la realidad. ¿No es esta una prueba fehaciente de que la estructura lógica ideal debe ser en cierto modo real? Pues, si no lo fuera, entonces, cito, todo nuestro racional relativo a objetos reales sería un raciocinar en falso. El filósofo de Riga concede que la esfera ideal puede autonomizarse, mas eso no significa que pierda toda relación de legalidad con el ser del pensamiento y el ser de lo real. Ahora bien, si queremos hacer transparente dicha relación, que es de dominación, no podemos acudir al ámbito lógico, ideal, ya que a éste le es indiferente las conexiones efectivas que pueda llegar a suscitar. Debemos, pues, recurrir a la esencia del pensamiento y del conocer. He aquí el límite del logicismo. Aunque insiste en permanecer en un ámbito puramente formal, si quiere ser consecuente con el problema que le rodea, debe explicar una relación nociológica que le trasciende. Dicho lo anterior, Hartmann se dará la tarea de esbozar de manera cuidadosa un asunto que había quedado suplantado desde hace siglos: lo metafísico en el problema del conocimiento. No obstante, antes de embarcarse en la intrincada navegación que exige dicho cometido, nuestro filósofo tiene que explicar por qué la madre de todas las ciencias se convirtió en objeto de sospecha. Ciertamente, uno puede afirmar que la crítica y la razón pura tuvo influjos decisivos para derribar aquellas ensoñaciones que creían poder dominar a los problemas metafísicos tradicionales: Dios, alma, mundo. Sin embargo, sería un exceso pretender que la letra kantiana invita a que nos abstengamos de dirigir el pensamiento hacia cualquier orientación que pueda llevar dentro de sí el germen de lo metafísico. Eso solo lo pueden hacer las posturas cientificistas, las cuales, con sus exigencias de certidumbre, se encargan de allanar el terreno para no encontrarse con ningún vericueto que sea capaz de contradecir a sus intenciones. La doctrina kantiana queda completamente tergiversada. Lo único que buscaba el oriundo de Königsberg, yendo en contra de los racionalistas, era mostrar que los objetos trascendentes anteriormente citados no cabían en la esfera de la filosofía teórica, porque sobrepasaban todo tratamiento empírico. Entonces, ¿qué se tenía que hacer con ellos? Ignorarlos no era una opción, ya que, a pesar de que contaban con rasgos marcadamente insolubles, no por ello significaba que debían quedar desatendidos. Por esa razón, lo que intenta hacer la crítica kantiana es resituar dichos problemas metafísicos, no eliminarlos. Cuando lo que se efectúa es esto último, lo que impera no es la crítica, sino más bien el criticismo. Es más, si nos atrevemos a dar el siguiente paso, podríamos afirmar, sin miedo a ser censurados, que detrás del telón lo que Kant está fundamentando es una metafísica. Ya en 1921, 8 años antes de que Heidegger se peleara con la tradición kantiana en el famoso coloquio de Davos, Hartmann había puesto el dedo en la llaga, dando una interpretación que se salía de todas las convenciones aprobadas de la época. En el fondo, dirá el filósofo de Riga, para poder garantizar la objetividad de la experiencia, Kant recurrió a un sujeto trascendental dotado, a priori, de categorías en el entendimiento y de formas puras en la sensibilidad. Todas esas tesis son metafísicas y le permiten al filósofo prusiano, desde una lectura particular, adentrarse y decidir por anticipado, cito, la cuestión central del problema del conocimiento, a saber, el criticismo subjetivista. Este es el verdadero fantasma que recorre Europa, entender exclusivamente por crítica una crítica del sujeto. Ningún moderno se ha podido liberar de este vicio. Piensen ustedes en cómo operan los escritos de Descartes, Hume, Husserl y, con su disculpa, el primer Heidegger. Ahí leo la nota. Claro, alguien podría replicar con absoluta justicia el esclarecimiento del sujeto, o del Dasein, como prefieran, es de cierta manera secundario, pues, en último término, sigue estando en función de la pregunta que interroga por el sentido del ser. Bien. Piensen ustedes en cómo operan los escritos de los antes nombrados. Antes de poder entrar a la cuestión misma, deben realizar un análisis preparatorio del sujeto, según las distintas configuraciones que éste pueda llegar a tener, llámese conciencia, Dasein, ego, etc. Contra ello, Hartmann invita a que sacrifiquemos el subjetivismo. Solo así podrá ser posible elaborar realmente lo metafísico del problema del conocimiento.
Ahora bien, no debemos olvidar que, cito, la tesis de Kant, no hay metafísica sin crítica, sigue en vigor. La búsqueda metafísica del conocimiento no pretende dejar de ser crítica. Su cometido es doble: hacer visible la vinculación de los rasgos esenciales que guardan entre sí los fenómenos del conocimiento y luchar en contra de las soluciones precipitadas, tratando siempre de proteger el contenido problemático. La primera tarea le corresponde a la parte fenomenológica del método y la segunda a la poética. Ambas serán expuestas enseguida con mayor detalle. Hartmann se da cuenta que la lógica ideal es insuficiente para tratar el problema del conocimiento, ya que, deliberadamente, suprime toda relación de contenido con algo que pueda ser exterior a ella. De ese modo, la estructura nociológica por excelencia, aquella que nos remite a un sujeto que conoce y un objeto que es conocido, es tirada por la borda. En consecuencia, al filósofo de Derrida le parece urgente restablecer dicha conexión. No obstante, a diferencia de sus coetáneos, se abstendrá de concederle preeminencia a alguno de los dos polos. Su objetivo, en cambio, estará cifrado en aferrarse a aquello que trasciende y mantiene en tensión a ambos, a saber, el problema mismo. Pero, para poder asegurar a este en toda su extensión, es necesario un método que tenga la capacidad de ordenar y reunir los contenidos que se nos presentan, cito, bajo la unidad de conceptos descriptivos. Termino la cita. Según Hartmann, el único procedimiento que puede cumplir con esas exigencias es el que nos brinda la joven fenomenología. Sin embargo, esto no quiere decir que tendrá que ser empleada de la misma forma como lo hace Husserl. Por ejemplo, el discípulo de Brentano propone que para llegar a una verdadera actitud fenomenológica es necesario dejar atrás la conciencia natural. En cambio, para el filósofo de Riga, esto significaría un grave error, ya que solo la conciencia natural es capaz de enfrentarse con la multiplicidad de lo real sin recurrir a teorías selectivas, centrándose de ese modo únicamente en las cuestiones prácticas. Ahí leo la nota al pie. Otra de las grandes diferencias que sustenta la fenomenología de Husserl con lo que propone aquí Hartmann se basa en el hecho de que para el primero es imposible ir más allá de la correlación intencional. Esto implica que para el profesor de Friburgo el aparecer de algo siempre debe constituirse por la cualidad del acto. Por el contrario, en Hartmann, aquello que aparece es algo que enfrenta la conciencia desde afuera. En ese sentido, parecería estar más cercano del filósofo de Königsberg. Recuérdese que para este la sensibilidad es receptiva, es decir, ella misma no puede generar sus contenidos, sino que más bien es necesario que los particulares del mundo le afecten. Por esa razón, todo intento de imputarle ideas de fenomenista o idealista, tal como lo hicieron Feder y Garve en su reseña a la primera edición de la crítica, quedan en principio desfundadas. Ahora bien, siguiendo con Hartmann, debemos advertir que para que pueda haber conocimiento es necesario que el estar frente de algo que va a ser aprendido remita a un en sí. Si se aprende o no este en sí es algo que la ontología crítica de Hartmann no puede demostrar, pero tampoco refutar. Ojo, lo anterior no trata de negar el hecho de que todo objeto de conocimiento es para una conciencia. Hartmann acepta que para conocer, el ser humano tiene que vérselas con imágenes, concepciones y representaciones. Sin embargo, ellas pueden corresponder o no con lo que exige el propio objeto. La fenomenología husserliana también habla de la independencia y de la realidad de los objetos, de su ser en sí, pero, nuevamente, todos esos rasgos adquieren carácter en y por la conciencia. Todo esto lo coloco en una nota al pie de página porque no encontré elementos fuertes en este capítulo 4 de rasgos fundamentales que me permitieran abrir la discusión. A lo sumo, en la página 58, Hartmann dirá que para la formulación de los problemas es decisiva la concepción del fenómeno como comprobación existente, pero dudo que ello pueda ligarse con lo que he comentado anteriormente. Eso debe ser la fenomenología, ir más acá de todo planteamiento o formación de problemas. Ella, remitiéndose únicamente a las descripciones, no puede hacer una distinción entre lo metafísico y lo no metafísico. De eso se encargará la cuestión jurídica, de eso se encargará después la cuestión jurídica, de sacar a relucir lo cuestionable del fenómeno. Ahora bien, la fenomenología se queda coja sin una poética, luego la nota, y a su vez
la aporética queda coja sin la fenomenología. Hartmann piensa que la aporética de los antiguos adolece de un plan, por esa razón necesita la fenomenología. Esta deberá de comprobar y describir los hechos. Sobre esa base, la aporética, con las fuerzas de la paradoja, tendrá que sondear, comparar y examinar lo que le ha sido dado. Desde hace tiempo hemos olvidado la ciencia que cultivó principalmente Aristóteles. Hartmann detecta que las investigaciones sistemáticas modernas se caracterizan por mirar el terreno donde se mueven con puntos de vista determinados. Estos terminan por volverse selectivos, aceptan lo que no interfiere con el esquema formal y, por el contrario, cuando aparece un dato que es capaz de ponerlo en aprietos, es desechado inmediatamente. Como el mundo ya no tiene orden, el sujeto se lo tiene que dar. La modernidad es la expresión de un reiterarse a sí mismo que termina por borrar los límites del ente. Las diferencias que pueden llegar a existir son reducidas a las necesidades de uno mismo. De esa manera, estamos lejos de poder alcanzar una ontología crítica, puesto que, ya desde el comienzo, están decididos los caminos que pueden recorrerse y los que no. Frente a ello, debemos revivir el método aporético de Platón y de Aristóteles, aquel que no daba modelos sin antes inmiscuirse en las contradicciones, aquel que invitaba a que conviviéramos con la cosa misma, pues solo después de haber intimado con ella lo suficiente es posible abrir sendas y acercarse a la verdad. La teoría no puede realizarse si antes no se han dado estos pasos. Aunque ella sea la encargada de eliminar el laberinto en el que nos ha metido la aporía, sus directrices no pueden venir de la especulación, sino de un tratamiento previo del problema. Pese a todos sus logros, es posible que el programa desplegado hasta ahora por el filósofo báltico alemán lleve dentro de sí una paradoja. Si la conciencia natural debe aproximarse al fenómeno absteniéndose de recurrir a soluciones arbitrarias, entonces, ¿cómo pueden remarcarse aquellos rasgos esenciales que logra aprender? No es necesario que para poder ver estos rasgos esenciales le haya tenido que fijar desde antes una cierta interpretación de aquello que recibe. Hartmann es consciente de esta dificultad, por ese motivo arroja las siguientes preguntas. ¿Cómo podemos evitar que no se incorporen puntos de vista a lo dado? ¿Es posible aprender el puro hecho? La tradición filosófica se ha posicionado desde distintos frentes a esta problemática. Kant, por ejemplo, creía que efectivamente la ciencia en general era capaz de hacerlo. Por otro lado, el idealismo lógico retomaba la postura del prusiano, solo que con un matiz radical. La ciencia, si quería estar en el terreno que le es propio, a saber, el de la exactitud, tenía que limitarse a la matemática. No obstante, dicha doctrina incurría en un error que ya había señalado Aristóteles hace muchos siglos. Es de mala educación, advertiría el Estagirita, pensar que el único modo en el que se puede efectuar la ciencia es al modo de la matemática. La física sublunar, por ejemplo, no atiende a lo necesario, sino solamente a lo que pasa la mayoría de las veces. Y ¿no es ciencia la física? Claro que sí. Es más, para Aristóteles, si no existiera la teología o la ontología, como lo prefieran llamar, la física sería ciencia primera, ya que ésta tiene como tarea estudiar las entidades básicas que están en movimiento y no solo las cantidades que pueden ser atraídas de los cuerpos, como lo hace la matemática. De ahí que Hartmann, filósofo de alma griega, reclame que lo único que puede brindar el matematicismo es, cito, una caricatura del conocimiento. Por ello, si de verdad los idealistas lógicos quieren orientarse por la ciencia, es preciso que traten a todas por igual. Otro marco desde el cual puede ser abordado el problema antes referido, que busca aprender el hecho puro, nos lo da la postura que parte de la conciencia cognoscente no científica. Esta tiene la mala fortuna de no contar con, cito, conceptos terminados, en la cita. Sin embargo, su virtud radica en que es capaz de inhibir al máximo los puntos de vista preconcebidos que son suministrados por el cientificismo. Para evitar confusiones, vale decir que la intención de Hartmann no se cifra en otorgarle las orientaciones anticientíficas en el campo de la reflexión. Más bien, su objetivo es mantener en tensión a ambas esferas, la científica y la no científica, para llegar así a resultados completos. Ahora bien, pasando al asunto de lo dado, nos es posible encontrar por lo menos dos acercamientos. El primero de ellos, propio del idealismo lógico, defiende la tesis de que no hay nada dado, puesto que lo dado es más bien, cito, solo planteado el pensamiento como problema. Termina la cita. No obstante, la argumentación idealista, sin pretenderlo, termina por ir en contra de ella misma, pues nos conduce a reconocer aquello que se trata de evitar.
O díganme ustedes, ¿cómo puede algo plantearse el pensamiento sin que provenga de algo dado? Al final, dirá Hartmann, la tarea a la que nos remite el idealismo lógico, encierra determinación de contenido. Termina la cita. El segundo acercamiento le pertenece a los positivistas individualistas, los cuales no hacen otra cosa más que invertir la consideración de los idealistas. Si para estos, como habíamos visto, no hay absolutamente nada que pueda ser dado, para aquellos todo es dado. Su postura, como cabría de esperar, tampoco está exenta de señalamientos. Por una parte, si aceptamos como verdadera su tesis y la llevamos a sus últimas consecuencias, nos vemos obligados a poner sobre la misma base contenidos completamente heterogéneos. Ahora se vuelve posible lo impensable, compaginar los hechos aislados con las proposiciones universales, el material de intuición con las estructuras de las leyes y las determinaciones objetivas de los objetos con las representaciones subjetivas. Sin duda, hay algo ahí que huele mal. Por otro lado, surge la pregunta: si ya todo está dado, ¿para qué queremos teorías? Estas se tornan superfluas, ya no es necesario recurrir a ellas para que nos ayuden a aprender terrenos que, si nos restringimos a lo dado, resultan inaccesibles. Para conservar la sensatez, es preciso tomar una posición que se inserte en medio de los dos enfoques que hemos analizado. De esa manera, cito, no podemos decir que todo es dado, ni que nada es dado, sino que solo es dada una parte del todo. Yendo en contra de la tradición, la cual pensaba que una filosofía crítica solo podía elaborarse si aceptábamos como dado lo menos posible, Hartmann nos invita a ampliar las miras y recibir todo exceso de datos que sea proporcionado por las conexiones de lo real. Solo con la variedad de datos que recabemos será posible subsanar los errores que podamos llegar a cometer. Si utilizamos principios selectivos para acotar lo dado, lo más probable es que, al mismo tiempo, estemos eludiendo los problemas. La realidad es indiferente al ser humano, no está esperando el momento para ser aprendida. Por ello, Hartmann advertirá que aquellos problemas que sean descartados en razón de una decisión metodológica unilateral no volverán por sí mismos. Para decirlo con el maestro de Éfeso, el logos, entendido como physis, dispone y ya será cuestión del ser humano si se atiene a él o le da la espalda. Muchas gracias, Tomás, por el texto que además creo que tienes como la intención de darle un carácter dramático que se agradece, al menos aligera, ¿no? El contenido, que es bastante denso. Y pues bueno, un poco lo que podemos hacer ahora es quizás como de los temas que más salte a la vista sea esta, pues, que sale por primera vez acá, que es la propuesta de metodología de Hartmann, que tiene que ver con su manera de tratar este fenómeno, lo podemos llamarlo lo dado, ¿no? Que es donde está propiamente el problema del conocimiento, ¿no? Entonces, digo, antes de que yo pueda decir algo, quiera decir algo, pues se lo apagan. No sé, Tomás, si quieres explicar algo de... Sí, tres cosas. La primera es que se me olvidó ver una nota que puede ser fructífera para la discusión, que es la número 18. Claro, ¿no? Hartmann dice que la conciencia natural es capaz contra Husserl, es capaz de enfrentarse con la multiplicidad de lo real sin recurrir a teorías selectivas, centrándose de ese modo únicamente en las cuestiones fácticas. Eso debe hacer la fenomenología, ir más acá de todo planteamiento o formación de problemas. Y leo la cita. Como hemos señalado, Hartmann será incisivo en el capítulo en que la fenomenología está exenta de lo que ya hemos indicado, así como también de entresacar los rasgos metafísicos, que solo le compete a la cuesta Iuris. No obstante, al final del capítulo dirá que ella, la fenomenología, tiene la tarea de elaborar lo metafísico del fenómeno del conocimiento. No se contradice Hartmann, no es casi lo mismo plantear, formar, elaborar. No debía en principio alejarse la fenomenología de la distinción entre lo metafísico y lo no metafísico del problema del conocimiento. Eso es algo. Luego, la segunda cuestión, que no está presente en el texto, porque no pude aprenderla, es que tiene que ver en el primer apartado
de la crítica, de la metafísica, que tiene que ver ahí el escepticismo subjetivo. Cuando dice que la única diferencia de Kant con el escepticismo subjetivo es que Kant toma el fenómeno de forma positiva. No sé si esa parte no lo entiendo. Y lo segundo, que pues no sé, no logré hacerlo con el texto porque también es una parte complicada, es que cuando habla de lo dado y ve que están mal o que son muy cuestionables la postura del idealismo como la del positivismo, la del idealismo, porque bueno, ya lo sé. Pero cuando trata el positivismo, dice que al parecer lo que hace el positivismo es dejar de lado a la filosofía, porque ya no hay una relación entre lo que es dado y lo que es buscado. Y entonces, como se pierde la relación entre lo dado y lo buscado, es lo que no entiendo, es necesario tomar como punto de partida la mayor cantidad de datos que nos brinde la realidad, que es algo que no pongo aquí, pero porque no lo entendí muy bien. Ese paso que hace Hartmann para empezar a hablar de por qué tenemos que recurrir a la abundancia de lo dado. Sí, sin que con esto se pueda responder pues lo que yo ya pongo acá, ¿no? Que si solo nos concentramos en acotar lo dado, se pierden problemas, o que si aceptamos más datos es posible corregir los errores y tener un abanico de posibilidades para movernos, ¿no? Eso lo entiendo. Y también es curioso, ¿no? Porque no sé si puede haber una identificación entre lo dado y los principios, ¿no? Porque esta filosofía crítica que solo puede elaborarse si aceptamos como dado lo menos posible, también podría traducirse con que esta filosofía crítica que se remonta desde Aristóteles, para tener una certidumbre de exactitud, tiene que limitarse a la menor cantidad de principios, ¿no? Dice Aristóteles, ¿no? Entre una ciencia tenga menos principios, más exacta será. Pero no sé si ello puede relacionarse con lo dado, ¿no? Porque los principios, no sé si hay algo que es propiamente dado. Bueno, no sé, ¿alguien quiere decir algo de las preguntas de Tomás? Bueno, a ver, creo que sí, en buen sentido, sucedía en la filosofía antigua, de lo dado hay que buscar en los principios. Entonces, lo que Hartmann cuestionaría frente a estas tesis individualistas que todo es dado, dice, pues no hay nada que buscar. Y lo interesante de lo que está diciendo Hartmann es que frente a lo dado se ha adoptado una postura en la que eso dado se reduce, con lo cual parece que hay menos principios de lo real de los que debería haber. Entonces, la preocupación de Hartmann es que si nosotros hacemos una selección previa de lo dado, podemos dejar fuera principios, ¿no? Y siendo muy platónico, ¿no? Pues, la verdadera labor del conocimiento es remontarse a la interacción de los principios, ¿no? Entonces, en ese sentido,
en la extensión de lo dado, en cómo tomamos esa extensión de lo dado, que se juega el campo donde vamos a encontrar los principios que estamos buscando. Entonces, claro, si yo tengo como dado únicamente lo que tiene estructura lógico-ideal, pues solamente voy a encontrar principios lógico-ideales, pero no voy a encontrar los principios de todo lo demás que me es dado, ¿no? Y esa es un poco la disputa que tiene, ¿no? Que, por un lado, frente al logicismo de los neocantianos, que siguen poniendo como modelo de conocimiento al modelo matemático. Y lo que está señalando en esta parte es qué pasa con las ciencias del espíritu, que no proceden necesariamente por un carácter de exactitud, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos una idea sesgada de conocimiento, cuando lo que estamos tratando de encontrar es cómo se da el conocimiento de lo dado en general, no solamente de lo material, ¿no? Y frente a la fenomenología husserliana, ¿no? Muy señaladamente, es que y acá tenemos que tejer fino, porque acuérdense que Husserl no está negando lo dado, sino las creencias que tenemos sobre lo dado, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay que hacerle una precisión también a Hartmann en ese sentido, porque parece que está grabado. Sí. Esto es insólito, ¿eh? Ya lo ha resaltado. Porque claro, o sea, Husserl le está diciendo que para encontrar lo dado tenemos que liberarnos de los prejuicios que hay sobre lo dado. ¿Qué respondería Hartmann a ello? No, hay que incluir también los prejuicios. Porque eso es tomar en consideración positiva los fenómenos. No hay fenómenos negativos. No hay fenómenos que no muestren. Lo que pasa es que hay que distinguir entre qué es lo aparente y qué es lo en sí de los fenómenos, ¿no? Entonces, esa sería como un poco pensando en la pregunta que hiciste, ¿no? ¿Qué es o cuál es esta interpretación positiva de los fenómenos? Es que, aunque se trate de una apariencia, esa apariencia también es y forma parte de lo dado, ¿no? Que uno no puede aislar solamente decir, esa apariencia, bueno, eso en realidad requiere una elaboración de todo el problema, ¿no? Y no únicamente como decidirlo de antemano. Y la última, ¿qué pregunta habías? Era sobre que Hartmann dice señaladamente a lo largo del texto que la fenomenología está más acá de todo planteamiento de problemas, pero luego, al final del capítulo, dice que la fenomenología tiene que elaborar un problema, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos distinguir entre plantear y elaborar? Puse las palabras que estaba utilizando en alemán. Y claro que dice Hartmann, ¿no? Que también, bueno, esto también es problemático porque primero expone la cuestión fáctica de la fenomenología, que es entregarse a lo dado sin pretender resolver que sí es metafísico y que no es metafísico, sino que eso solo le toca a la cuestión jurídica. Aquí son dos preguntas. Una es, ¿esta cuestión jurídica es también parte de la fenomenología o más bien es parte de la aporética, ¿no? Porque señaladamente dirá Hartmann que la aporética es la que decide qué es lo metafísico, ¿no? de lo dado. Pero regresándome, dice la cuestión fáctica no puede decidir qué es lo metafísico del conocimiento, pero al final de la página vuelve a decir elaborar lo metafísico del problema del conocimiento, ¿no? Es decir, no solo elabora, sino que también es lo metafísico. Entonces no sé si hay ahí alguna confusión en la traducción o más bien pueden ser compatibles
a ambas cuestiones. A ver, no sé, es una propuesta de lectura. Váyanse, si tienen el texto a la mano, a la página 64. Igual vale la pena leer el párrafo, ¿no? Que empieza diciendo en la 63, en vez de la consigna aparentemente crítica de suponer como dado lo menos posible, es preciso formular el principio inverso, abarcar como dado todo lo posible. Solo el máximo de datos puede satisfacer a la postura verdaderamente crítica, que se remonta más allá de todos los puntos de vista posibles, y aún frente a ellos sigue siendo crítica. La ejecución de este principio, y esto es lo que quiero que vean, que se trata de un principio metodológico, ¿no? Así como el principio de todos los principios de Husserl, ¿no? La ejecución de este principio solo es posible a condición de descartar provisionalmente todos los puntos de vista de la selección y aceptarlo dado sin someterlo a selección. Entonces, claro, ¿qué es lo que está diciendo Hartmann? Nos vamos a quedar no con las condiciones metódicas con las que se ha obtenido algo dado, que eso es el punto de vista, sino solamente con lo ganado por ese punto de vista, ¿no? Y eso va a valer como fenómeno, y esto es lo interesante. Dice, para la fenomenología, todos los fenómenos deben considerarse de igual valor. Para la teoría, pueden ser de valor diferente. Más la fenomenología se halla no solo más acá de la teoría, sino también más acá de todo planteamiento de problemas. Toda su tarea consiste en ordenar y reunir lo dado bajo la unidad de conceptos descriptivos. Lo que ella reúne como dado no tiene pretensión de realidad objetiva, sino solo de valer como fenómeno, ¿no? Y es precisamente el fenómeno lo que debe ser interpretado por la teoría. Y remata Hartmann, ¿no? De ahí que la fenomenología, haciendo caso omiso de las posibles consecuencias, debe elaborar lo metafísico del fenómeno, ¿no? El conocimiento, siempre que lo encuentre como hecho metafísico en el ámbito del campo de datos accesible a él. Y es aquí donde surge la cuestión, ¿no? ¿Qué quieres decir algo? Pero termina. Ok. Entonces, solamente para aclarar cómo sería la cuestión es, elabora lo metafísico del conocimiento, elabora el campo de lo metafísico del conocimiento, que es el campo de lo dado. ¿Bajo qué? Bajo conceptos descriptivos. Y otra cosa es elaborar lo metafísico en términos aporéticos, es decir, ya distinguiendo qué es lo metafísico y qué es lo no metafísico. Entonces, digamos que primero se prepara el terreno, ¿no? Donde aparecen todas las cosas y después uno señala las contradicciones que hay entre esas cosas que aparecen, ¿no? Y ahí lo van a ver porque precisamente, claro, igual esto sirve un poco para anticipar la tradición en la relación sujeto-objeto, cuando habla de que todo tiene que entrar a la conciencia, ¿no? Siempre se ha supuesto que ese entrar a la conciencia es como si el sujeto fuese un ser aislado del mundo, ¿no? Y entonces la gran diferencia que va a hacer Hartmann ahí es decir que lo que nosotros llamamos representación no es algo que acontezca en el sujeto, sino que la representación es una proyección hacia el mundo, ¿no? Esa es como la verdadera inversión que está haciendo Hartmann, porque claro, la teoría de la representación siempre había puesto a las representaciones en el alma y no en el modo de ver, ¿no? Entonces, claro, para Hartmann lo que hay que liberar del peso metafísico es que esa representación tenga la misma consistencia que tienen los objetos de conocimiento. Entonces, claro, lo que está diciendo en el fondo hay un sobreentendido de ser, o hay una simplificación en el de ser. Pero por eso la fenomenología lo que hace es primero considerar el valor positivo de todos los puntos de vista, y ya la aporética lo que va haciendo es trabajar con esos fenómenos y decir, a ver, espérate, eso es una tesis metafísica, esa parte no es enteramente. Y
Ya solamente para cerrar, ¿no? Lo que es llamativo es que no es invertible el orden de estos procederes, ¿no? Siempre primero se hace fenomenología y solamente después de la fenomenología se puede hacer una poética. No se pueden hacer problemas sin primero hablar de lo dado. No sé si eso esté aclarando algo o nos está sumergiendo en más. Bárbara, ¿tú querías decir? Pues muchas gracias, Tomás, por tu texto. Creo que es un gran texto. Esta parte que leímos de Hartmann a mí me pareció como, bueno, te lo dije, ¿no? Más interesante de todo lo que habíamos leído. Porque siento que aquí está ya él, ¿no? O sea, no es como él criticando el idealismo alemán, criticando no sé qué, sino que siento que esta ya es su postura. Y en ese sentido me parece muy interesante porque está proponiendo un nuevo concepto de crítica. Retomando a Kant, pero también un tanto replanteando qué podemos comprender por fenómeno, según lo que yo comprendo. Y en este sentido, pues el fenómeno era una forma de comprobar aquello que experimentaba el sujeto, ¿no? Y cómo se podía pensar esta relación sujeto-objeto. Y en este caso, desde la fenomenología, más bien a lo que yo entiendo, más bien es porque el fenómeno mismo es cuestionable, ¿no? O sea, no tanto si está comprobando la estructura subjetiva cognitiva de un sujeto, sino porque ello mismo nos es cuestionable. Y creo que pues esa parte me parece interesante porque siento que está diciendo que nosotros no es que podamos decidir sobre los problemas, ¿no? Sino que los problemas ya nos interpelan a nosotros de determinado modo. Y en ese sentido la cuestión sería más bien pues pensar cómo los estamos formulando, cómo los estamos planteando. Y bueno, me parece que es en ese sentido que la fenomenología no es que elija o seleccione, sino que más bien en este no descartar, lo que reconoce es que es aquello que podría ser metafísico. Y bueno, lo dice específicamente, ¿no? Lo metafísico se distingue por su perenne carácter de cuestión que alcanza más allá de toda solubilidad. Y luego ya viene el paso de la poética, que por eso recupera Aristóteles, pero el problema que ve en Aristóteles dice que depende de la comprobación de hechos. Y eso es un poco, otra vez, también cuestionar la noción del fenómeno también kantiano, o sea, el sentido de la comprobación, pues. En ese sentido, creo que es bastante interesante pensar que en primera que los problemas no los elegimos y en segunda que necesitamos pensar cómo los estamos formulando, ¿no? Muy cercano a Heidegger en ese sentido, pero quizás a mí me resulta difícil pensar cómo podemos prescindir del punto de vista, ¿no? Porque incluso desde el punto de vista no es que se elija el problema, sino que desde un determinado punto de vista surgen determinados problemas, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es la parte que a mí me resulta difícil de seguir. Cómo distinguir más bien entre lo dado y lo buscado, ¿no? Siendo, por ejemplo, siguiendo a Tomás y lo que nos planteaba, que los principios también pueden ser dados. Y también, aunque me parece muy importante pensar esta relación de una conciencia cognoscente científica y no científica y plantearla como una tensión, siento que tampoco es que la distinción entre ambas pueda ser tan clara, ¿no? ¿Entre cuál y cuál? Entre la científica y la no científica. Tomás, ¿qué decir? Sí, sobre esto que dice Bárbara,
acerca de, claro, ¿no? Parece que el gran señalamiento que le podemos hacer a Hartmann es si la conciencia que él denomina cognoscente, no científica, o decirlo en términos husserlianos, la conciencia natural, es capaz de acercarse a lo dado sin prejuicios, ¿no? Que un poco va por ahí Husserl, ¿no? Es decir, hay que quitar la conciencia natural porque es la que tiene prejuicios, ¿no? Y en ese sentido llegar a la conciencia fenomenológica, donde aquí pues, hay una inversión, ¿no? Es decir, la conciencia científica es la que impone una cierta manera de ver las cosas y la conciencia natural es esta que, dice Hartmann, está entre un conocimiento ingenuo y un conocimiento científico. Pero, que también esa nota se me olvidó leerla, es la 21, que la leo, ¿no? Hartmann ya había dicho que toda metafísica, sin excepción, reposa sobre algún punto de vista. Es decir, la metafísica que él planea fundamentar no puede huir del punto de vista, ¿no? La diferencia que hay entre la metafísica fundada por una ontología crítica, la de él, y la metafísica de los sistemas especulativos es que la primera trata, cito, de formar el punto de vista solo a base de la marcha efectiva de la investigación, ¿no? Y no antes. Por lo mismo, creo que más allá de resolver la cuestión entre lo dado y lo buscado, cuando Hartmann se enfrenta al problema de si estos rasgos esenciales que atiende la fenomenología, o sea, no es necesario para ellos ya tener una interpretación previa de lo que hay que buscar como rasgo esencial, ¿no? Es decir, al final parecería que no puede zafarse de ello, ¿no? Y Hartmann está consciente de eso, que es pues, una verdadera aporía, es decir, no hay camino que se pueda saldar, pero mi interpretación es que lo único que podemos hacer ante ello es abarcar lo máximo posible de lo que se ha dado, ¿no? Para así cuidarnos del punto de vista. Sí, sobre esto. Bueno, primero que nada, Tomás, gracias por el texto. Híjole, sí, es muy buen texto. Yo me quedé pensando un poco en la distinción entre conciencia científica y no científica, porque ahí dije, bueno, aquí está el lado hegeliano de Hartmann. Y sobre todo sí me preguntaba con esta última parte que tú releíste, Luis, acerca de que la tarea de la fenomenología es reunir lo dado en la unidad de los conceptos descriptivos. O sea, un poco es lo mismo que ustedes están preguntando, me parece. Y es, ¿qué onda con estos conceptos descriptivos? Porque al final parecería que sí, lo dado ya está mediado por conceptos descriptivos, incluso para la fenomenología. Y recordaba Hegel porque lo pueden plantear como conciencia natural, o como conciencia inocente, o como certeza sensible, que es el punto de partida de la fenomenología del espíritu de Hegel. Y muy curiosamente en la fenomenología del espíritu de Hegel, pues la certeza sensible no puede dar cuenta más que de esto y de un este. Y es todo el despliegue que va a ir después a partir del este y cómo se van interactuando. Y aquí entonces un poco lo que yo me preguntaba era eso, ¿no? O sea, porque precisamente Hegel lo que va a poner en cuestión es si de verdad podemos acceder a algo singular de manera inmediata, si no es que ya hay algún concepto,
si ahí no hay un cruce ya de la conciencia científica, que en el caso de Hegel es el espíritu, con la conciencia natural, que es la certeza sensible. Y entonces sí, no sé cómo pensarlo dado, o sea, porque sí parece como que, no sé, bueno, más bien, más allá de Hartmann y todo esto, si de verdad hay algo dado o no, ¿cómo diablos damos cuenta de eso dado? Eso, o sea, es un poco lo que me pregunto. Y solo hablando en eso, pero es que eso no es así, porque es la duda. La duda viene también porque entonces de dónde surge lo problemático. Sí. O sea, ya viene en esta indistinción entre la conciencia científica y la no científica. Sí. Entonces, ¿por qué si vamos a hacer una descripción de un problema nos interesa esa referencia? Eso no. No, pero no dicen nada más. Ya. Igual, la definición que da de lo dado está, aquí no tengo la página, pero cuando expone la forma en que el idealismo lógico concibe lo dado, y luego la forma en que el positivismo individualista concibe lo dado, al final de este párrafo está la definición de lo dado. Tal vez sería bueno, Sí, yo creo que sería bueno leerlo. ¿De cuál parte dijiste? Ya es en la extensión de lo dado, en la sección C. Sí. Ha de ser en página 61 por ahí. A ver. Acá está, ¿no? En efecto, recientemente, del lado página 62, el positivista individualista se ha opuesto a la tesis idealista, la antítesis, todo es dado. Bueno, la tesis idealista solo es dado aquello que está dado para una conciencia bajo ciertas condiciones. La antítesis positivista individualista es todo es dado, que hasta se podría considerar consecuencia directa de aquella, pues para que todo sea planteado es preciso que primero se dé todo. Y en efecto, en aquel nivel de conciencia del cual parte toda la teoría, está representada ya toda clase de contenido, lo mismo hechos aislados, proposiciones universales, material de la intuición, lo mismo que estructura de leyes, objetivas determinaciones de objetos, lo mismo que representaciones subjetivas. De esa amalgama de lo heterogéneo parte todo clivaje, esclarecimiento, planteamiento de problemas. Entonces, vean, al menos en esta parte, cómo toda esa distinción requiere de conceptos fenomenológicos descriptivos, que si no, no sabemos qué es el sujeto, qué es el objeto. Dice, más también esa concepción va demasiado lejos en un punto, pues en ese nivel de conciencia no puede existir absolutamente todo. De lo contrario, nada le quedaría a la teoría. Precisamente existen también resultados de la teoría que sin ella no se aprenden. También estos son dependientes de lo dado, aunque ellos mismos no sean dados. Entre ellos y lo dado hay precisamente toda la labor especulativa de la filosofía. Solo lo que se halla más acá de esta labor es dado, en la genuina acepción de la palabra. Atendiéndonos a esta acepción no podemos decir que todo es dado, ni que nada es dado, sino que solo es dada una parte del todo. Las dos tesis extremas confunden el sentido del concepto de dado, pues este estriba precisamente en que en toda labor especulativa hay algo que a título de base de partida se distingue claramente de lo buscado y de lo planteado. En consecuencia, lo dado no es cabalmente lo planteado, sino otra cosa. Entonces, está lo dado, está lo planteado por la poética que apunta a lo buscado, que es lo que tiene que ser alcanzado por algo. Entonces, lo que está tratando de decir Hartmann en esta parte es que no es que nada sea, o sea, no es que todo sea dado
ni para una subjetividad trascendental, ni para una subjetividad de vida, sino que está dando solamente una parcela de los fenómenos respecto de las cuales, o respecto de la cual, nosotros buscamos algo, ¿no? Uno podría decir, o sea, en el contexto de conocimiento, ¿no? Sé que experimentamos el mundo, pero ya tratar de dar cuenta de cómo experimentamos ese mundo, que es lo que viene inmediatamente después en la fenomenología del fenómeno del conocimiento, eso es lo que no podemos dar cuenta. Sabemos que hay conocimiento, pero si nosotros nos preguntamos cuáles son las condiciones del conocimiento, eso ya no está dado, ¿no? Es decir, en el fenómeno mismo, en algo que aparece, hay algo que apunta más hondo dentro de lo mismo que aparece. No es que esté detrás de, ¿no? Sino que los propios fenómenos tienen su profundidad, ¿no? Entonces, como que por ahí creo que sería lo que está planteando Hartmann en esta cuestión entre lo dado y lo buscado. Ahora, creo que la diferencia entre conciencia, entre las formas de conciencia, tiene que ver sobre todo con algo que se introduce desde los puntos de vista. Es decir, para la conciencia natural, no hay conciencia científica en lo científico, hay vivencia de conocimiento. Quien introduce la idea de conciencia científica son los puntos de vista, es decir, el idealismo lógico y la fenomenología, ¿no? Para Hartmann, la filosofía, un poco muy al estilo griego, no se plantearía la necesidad de un punto de vista, describiría las cosas, ¿no? Y sobre esa base trataría de ganar las determinaciones esenciales del conocimiento, ¿no? Entonces, creo que lo que está diciendo un poco Hartmann acá es que han sido las propias pretensiones científicas de la filosofía las que han construido una conciencia distinta a la de la conciencia que tenemos cognoscente, que opera en toda la vida, y no solamente en modo científico. Luis, aquí. Sí, perdón. Ahorita que Bárbara sacó lo del punto de vista, me quedo así como dando vueltas. También muy buen texto, Tomás. Casi no. Y ahorita que estabas explicando, Luis, me entró la duda de... Bueno, más que duda es que yo lo siento como si aquel problema nosotros sí estuviéramos de cierta manera no nada más aprendiéndolo, sino sí dando algo, porque hay una elección en nosotros en tomarlo de forma poética o no. Si no lo tomamos de forma poética, se introducirían en el mundo estos puntos de vista ciegos y estrechos. Entonces ya siento yo que en la elección ya se encuentra mi punto de vista, si bien sí es una condicionante el que tenga que ser algo aporético, mi duda cae en espiritualmente qué tanto nos cambia a nosotros mismos tomar los fenómenos como poéticos. O sea, pero al tomarlos como poéticos siento que también afectamos en la profundidad del fenómeno. Sí, porque anoté aquí mi proyección, al ser una realidad, es parte del mundo y de lo dado. Oye, yo puedo preguntar otra cosa. Es que desde la sesión pasada, pero es que solo tú lo puedes saber, Luis. Lo siento, porque eres el que tiene el panóptico aquí. Y es la cuestión del lenguaje. Esto lo iba a decir en la sesión que me tocó, pero andaba poético, ¿no? Porque se me hace muy raro que, hablando de lógica, no, y en un momento histórico en donde está el renacer del positivismo lógico y que sea el lenguaje, Hartmann no esté dando cuenta, al menos no explícitamente, de lo que él entiende por lenguaje. Porque esto de la descripción de los conceptos, digo, bueno, pero ahí está ya presente una elaboración al menos lingüística de las cosas. Entonces yo no sé qué tiene que ver ¿Qué pasa con el lenguaje. Sí. Ay, perdón, siempre bien. Nada más. No, a ver, nada más como
Sí sé que es difícil, perdón Luis, pero es que... Igual antes que respondas, le damos la palabra a Carla. Pues yo es que es lo que lo piensas. Es que hay una parte, bueno, también gracias Tomás por el texto, bastante bien hecho. Algo me intrigó, obviamente cuando digo esto, obviamente es un niño bien en realidad. Me intrigó algo cuando estabas hablando del modo en el que Hartman habla de la fenomenología. No estoy cierto de que Husserl hable de conciencia natural y conciencia fenomenológica. Exacto. Habla de actitud natural y actitud fenomenológica, y no es lo mismo. Es solo una conciencia, no existe una conciencia natural y otra fenomenológica. Esa distinción creo que puede inducir a confusión. Él habla de una actitud que uno tiene de manera natural, como adelantaba hace rato Luis. La actitud natural es aquella que consiste en creer que las cosas que observamos en nuestro entorno tienen realidad de suyo y que independientemente de que haya humanos, las cosas seguirán allí. Esa es la actitud natural. Y Husserl cuestiona esa actitud natural. La epogea fenomenológica es poner en duda la validez de ese juicio. ¿Cuál juicio? Las cosas en sí mismas persisten con independencia de alguien. Eso no lo podemos saber en estricto sentido. Y como no lo podemos saber, no lo podemos asumir como certeza. Por tanto, el juicio no es que sea inválido o válido, es que no podemos validarlo de ninguna manera. Esto sí es aporético, ¿sí? Porque no lo podemos resolver nunca. Pero ¿qué sí podemos observar de lo dado que aparece ante nosotros? Cuando captamos esto y comprendemos que hay una inmanencia, una subjetividad que se presenta, ante la cual se presenta algo llamado objeto, ahí nos reducimos al sujeto, ahí está la reducción fenomenológica. Lo cual dice Husserl, no es que desaparezca el mundo, lo que no podemos asumir es que el mundo sea una cosa en sí misma. Pero esto no implica que no haya un micrófono, que le llamemos micrófono a ese objeto, etcétera, etcétera, etcétera. Porque en la fenomenología el punto no es que las cosas, o sea, los objetos cobren validez porque sean reales o no, sino que lo que importa es que tenga sentido lo que está en relación con el yo inmanente, digamos. O sea, la fenomenología es una filosofía del sentido, y cree que en el sentido es en donde se cifra la posibilidad misma de la vida. O sea, que sea o no real, eso es una aporía, eso no lo podemos saber nunca. Y que tenga sentido la vida, eso es lo que importa en todo caso. Entonces, claro, la fenomenología trata de... yo creo que acá Hartman está cayendo en un lugar común de crítica a la fenomenología husserliana. Que el propio Husserl reconoce, que le critican todo el tiempo, que creen que la fenomenología es una descripción de modos en los que aparecen las cosas y ya. Que con ese sentido como que la labor fenomenológica es solo pues, decir cómo aparecen las cosas, ¿sí? Entonces Husserl un poco lo que dice es que no, la fenomenología no es solo eso, sino que en el acto de notar cómo aparece el objeto vamos reconociendo modos intencionales en los que el yo se dirige al objeto. Y hay al menos dos elementos que son constantes en esa relación intencional entre el yo y el objeto. ¿Cuáles son esos dos modos? La actualidad del aparecer del objeto, o sea, de hecho veo la mesa, veo el micrófono, veo el salón con las personas aquí, así cabalmente, y a partir de esa actualidad se atisba un horizonte de posibilidad de compleción del objeto. Y esto ocurre en un modo intencional, que el ejemplo que acabo de plantear es un modo intencional que llamamos percepción. Hay otros modos intencionales, por ejemplo, el recuerdo. Cuando yo me acuerdo de algo, lo que tengo en la mente, en la memoria, como algo recordado, es en ese momento objeto claro, actual, que atisba un horizonte que concatena ese recuerdo específico que ahora tengo en la mente con otros más. Esa relación de actualidad y horizontalidad o posibilidad de la inmanencia de la conciencia, estudiar eso es el objeto de estudio de la fenomenología. No es mera descripción. Por eso creo que acá Hartman está cayendo en una crítica simplona. Con todo respeto lo digo, por supuesto, pero también es normal en cierto sentido. O sea, como que no acabo de comprenderse muy bien esto de Husserl en su propia época, porque aparte no publicó todo lo que ahora está publicado. Entonces, es obviamente posible que Hartman no haya tenido acceso a gran cosa de Husserl en realidad.
Y por esa razón cae en esta reducción simplista de una mera descripción. Ahora, la cuestión en el caso de la fenomenología husserliana es que efectivamente Husserl, en eso sí tiene razón Hartmann, Husserl sabe que no está haciendo metafísica. La fenomenología de Husserl no es metafísica y él lo dice explícitamente en más de una ocasión. Y no solamente dice que no es metafísica, sino que declara que en todo caso es una propedéutica para una posible metafísica. Hoy sabemos, como Kant en ese paso, sí. Claro, y ahora lo que sabemos es que, en efecto, los tratados de metafísica de Husserl, que son el último tomo que se está editando de la Husserliana, básicamente Husserl va a reducir lo metafísico a temas específicos. La muerte, el otro y me parece que la realidad en sí del mundo ahora sí. Eso es lo metafísico, ¿no? No conozco todavía el volumen porque se está editando apenas, ya que salga ya veremos qué dice al respecto, pero en todo caso para Husserl no hay duda, o sea, lo dado es el aparecer del fenómeno. Ojo, y esto es algo que suelo recordarles mucho. Cuando hablamos de la palabra fenómeno, la palabra misma fenómeno siempre tiene una cierta ambigüedad. Por un lado, hay quienes interpretan fenómeno como lo que aparece y por lo tanto identifican fenómeno con objeto. Eso es Kant. Husserl plantea que el fenómeno no es lo que aparece, sino el aparecer de lo que. ¿Sí? O sea, el acto de manifestarse de la cosa. Por ese motivo, fenómeno no es objeto. ¿Sí? Estrictamente hablando, fenómeno no es cosa directamente, sino el acto ostensible, manifiesto, el manifestarse del ente o de la cosa. ¿Sí? Es el manifestarse y no la cosa lo que es dado. ¿Por qué? Porque tú solo puedes partir del aparecer de algo para hablar de ello. Es decir, ¿puede existir en este instante una estrella en un sistema lejanísimo? Pues lo que sí. ¿Aparece? Si todavía no es fenómeno aún, aunque sea objeto. Pero ¿cómo vas a hablar de esa cosa si no es hasta que aparezca? Por eso, lo dado es el aparecer. Eso es más claramente fenomenología husserliana, digamos. Acá no me acaba de quedar muy claro, aun cuando diga parte del todo, lo dado, no estoy captando muy bien. Tengo la sospecha de que Hartmann todavía entiende lo dado como cosa y no como manifestación de cosas. Y en ese sentido, claro, yo no veo todas las cosas, veo algunas, parte de las cosas, ¿no? Y en ese sentido, capto dado en tanto objetos presentes ante mí, digamos. Ahí tengo dudas. Sí. Si nadie quiere participar, bueno, eso es lo que señalaba Miguel. A ver, creo que hay que hacer una precisión sobre qué es punto de vista para Hartmann, porque creo que ahí estamos perdidos. Pero afortunadamente nos dice qué es, ¿no? Dice, la petición del principio, del punto de vista, que es la más corriente de las faltas de todos los sistemas filosóficos, es en el fondo un error relativo a lo dado y consiste en concebir lo dado de modo excesivamente angosto. Entonces, ¿qué vamos a entender por punto de vista? El intento de reducir el campo de lo dado. Todo intento de reducción prematura a un campo de lo dado es el intento de elaborar un punto de vista. Ideas claras y distintas, lo que es dado únicamente por la vía sensible, ¿no? Todo ese tipo de formulaciones son intentos de elaboraciones de puntos de vista. Uy, pero y la afirmación misma de todo intento de formular un punto de vista, ella misma no es un punto de vista reductivo. En ese afán universalizable de pretender una única manera de ver la cosa, no está cayendo en lo mismo. Pero es más como un principio de cautela metódica, ¿no? Más que de determinar el campo de un lado. Okay. Es como de decir, es como señalar ahí donde tú quieras decir que hay una vía regia para acceder a las cosas, en el fondo estás reduciendo tu campo de acceso, es más como un mal en exceso.
¿no? El punto de vista no tiene que ver con el punto de partida de la filosofía. O sea, que esto estaba en el texto, de hecho. O sea, dice que la más grave de la responsabilidad de la filosofía es la elección de los primeros puntos de arranque. O sea, ya cuando se selecciona desde dónde se parte. Que podría ser como esta cuestión de la filosofía trascendental a partir del sujeto. O pues o el escéptico que pone en duda el modo de realidad, o los empiristas que parten de la experiencia del objeto. O sea, que ya este punto de arranque o principio, así en el sentido de que ese es donde comienza, ya sea un problema. O sea, desde dónde elegimos partir, porque ya es un punto de vista. O sea, más bien un punto de vista filosófico. Pues, Sí. no sé si... Sí. O sea, bueno, a ver, Tomás. Sí, en la nota 30, él pone como puntos de vista como para antonomasia el cogito de Descartes y el yo activo que no aclara quién es, ¿no? Que yo puse ahí que era de Fichte, pues. Claro que en ambos es posible deducir cosas, ¿no? Y en ese sentido hacer asequible la multiplicidad de lo que ustedes quieran, de la matemática, ¿no? Y dirá Hartmann que lo que tenemos que hacer es invertir el modelo. La plenitud de contenido en realidad trata precisamente no del desenvolvimiento de la proposición única, sino de la masa erróneamente negada de todo lo demás dado, que quieras o no, sea sin embargo la disposición de la conciencia que deduce. Que aquí, claro, sigue estando la pregunta de qué es eso dado, que ya leímos la definición estricta, que podemos, según yo, antes de definirla propiamente, podemos estar seguros de que es algo distinto de lo buscado, ¿no? Y en ese sentido, siempre que se quiere hacer ciencia, filosofía, lo que se quiera, hay un ámbito que se busca, ¿no? Que al parecer ahí se mueve la teoría, y luego hay algo que no es buscado porque ya es dado, ¿no? Y en ese sentido, eso que no se busca porque ya es dado, no podemos acotarlo, porque si no caemos en los vicios de los sistemas constructivos, sino que aquello que nos es dado tenemos que ampliarlo lo más posible, ¿no? Creo que más bien por ahí va por ahí, que era donde me había trabado en el texto. Si dejamos de lado que Hartmann va en contra de la tradición filosófica que busca el rigor en los principios, en tener la menor cantidad de los principios, ¿cómo podemos explicar que diga hay que tomar como esta parte del todo que nos es dado, hay que entender lo dado como dice ahí, lo enormemente mayor dado, ¿no? Aparte de todo, su maximidad. Sí. Bueno, es que esto conecta muy bien con lo que dijo Carlos. Yo creo que lo primero que hay que decir en lo que respecta a cómo usa Hartmann el título de fenomenología no es para hacer una crítica justa, ¿no? Evidentemente se entiende así porque
la fenomenología pretende ser, ¿no? en ese momento de la historia, pues la vía regia, y eso es lo que me extrañaría a Hartmann, ¿no? Que eleve a vía regia algo que es pues, quizás una tendencia metódica sana, pero que difícilmente se podría decir que es el método de la filosofía, ¿no? O sea, esa sería como... Entonces, lo que quiere hacer Hartmann frente a eso es decir, ¿cuál es el uso legítimo del concepto de fenomenología dentro del método de la filosofía? Más que decir si la fenomenología tiene que ser así o así, porque eso significa identificar fenomenología con filosofía, y eso es lo que quiere evitar Hartmann, ¿no? O sea, eso sería, porque eso es darle al punto de vista la razón, ¿no? ¿Y cuál es ese punto de vista? Que nosotros no accedemos al ser de las cosas, sino solamente a su aparecer, ¿no? Y entonces, en ese sentido es que se distancia de la fenomenología, ¿no? ¿Por qué? Porque dice, bueno, pero ¿cómo hablamos del aparecer si el aparecer no tiene consistencia? No, tiene que ser algo, aunque sea puro aparecer, ¿no? Aunque sea únicamente el momento del encuentro del objeto con su percepción, ese encuentro tiene que tener una índole de ser, que si la distinguimos de que no podemos acceder a las cosas en sí, pues tiene que ser un ser distinto del de las cosas en sí, ¿no? Entonces, digamos que en ese sentido es que Hartmann se distancia de la fenomenología, porque dice, claro, en el ámbito de lo manifiesto, el ser que yo tengo es ser intencional, pero ese ser intencional muchas veces no coincide con lo que las cosas son, ¿no? Entonces, ser intencional o ser mental, o ser como me aparece, no necesariamente es lo que las cosas son, ¿no? Y en ese sentido, lo único que quiero decir es, hay una carta de Husserl a Nato diciendo claramente que para él la fenomenología no era el A de un ABC, sino que era el método de la filosofía. Para Hartmann eso, insisto, es así como decir, oigan, ¿qué vamos a hacer con la dialéctica de Platón? ¿No? Que también pretende ser el método de la filosofía, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con la analítica de Kant, que es el momento de cómo se llega a una categoría y después cómo hacemos el proceso de la deducción y su esquematismo, que no es fenomenología, ¿no? Entonces, esa es como la reserva que tiene, como ponerle una etiqueta ya definitiva a la filosofía. Ahora, estoy de acuerdo también en que no se trata de dos clases de conciencia, sino de dos clases de actitudes. Y lo que diría Hartmann frente a Husserl es, ok, muy bien, quitamos los prejuicios de lo que aparece, pero los prejuicios no son fenómenos. Bueno, Husserl dice que sí, ¿no? Entonces, no están peleados ahí. la cuestión de Hartmann creo que es esa, incluir a los prejuicios en los fenómenos. Es decir, el discurso también es fenómeno. Y ahorita ya me voy acercando a lo que estaba preguntando Cali. Sí, pero creo que es una cosa distinta asumir el prejuicio como fenómeno a asumir el prejuicio como explicación real. Claro. Y eso es lo que Husserl dice, no hay que hacer. Claro. Y en eso coinciden, creo, ¿no? O sea, esta última parte que está acá, cuando dice, ¿no? Lo que ella reúne como dado, está hablando de la fenomenología, no tiene la pretensión de realidad objetiva, sino solo de valer como fenómeno. Híjole, no sé, es que la exposición es poco afortunada. Sí hay una idea, pues quizá la palabra realidad es en la que entraría en conflicto con Husserl, pero lo objetivo sí se viene, claro. O sea, porque la objetividad no es una mera ficción. Lo que pasa es que la fenomenología trascendental no entiende el aparecer como fantasmagoría o como algo inconsistente. O sea, la diferencia fenómeno-ser en fenomenología desaparece en estricto sentido. Y yo creo que Hartmann la sigue manteniendo. Claro, pues es toda la diferencia que tiene con la fenomenología. Claro. Y con Kant, ¿no? Claro. O sea, la distinción entre fenómeno y ser, ¿no? Y lo que sucede después de Kant es la identificación entre fenómeno y ser, ¿no? Incluso en Hegel, ¿no? Aunque sea la cosa en sí la que se manifiesta, hay una identificación. Entonces, lo que quiere salvar Hartmann es esa diferencia, que es la diferencia, insisto, ¿no? En el ámbito del conocimiento entre lo que parece ser y lo que es,
En el ámbito del conocimiento, no estamos hablando del otro ámbito, no necesariamente. Yo entiendo que en el ámbito de la vida los fenómenos no necesariamente nos preguntamos sobre si son o no son, sino que los consideramos como si fueran. Y por eso Hartman quiere incluir eso, ¿no? Porque una parte del fenómeno del conocimiento es como si nosotros, cuando conocemos, algo se metiera en nosotros, ¿no? Entonces eso es un fenómeno que pues hay que describir con mucha precisión qué es eso del entrar en la conciencia, o qué es eso de que el sujeto salga. Son fenómenos que tienen un lado de apariencia, pero un lado de ser. Y ahí es donde está el clivaje. En el fenómeno, no fuera de los fenómenos. ¿No? Entonces, Sigue. Ya veré si. creo que Miguel quiere decir algo. Es que encontré una cita que siento que puede ayudar y además quiero abonar otra cosa de Buber, que te lo mencioné la vez pasada, pero no puede venir, entonces... Arriba se mostró en qué medida el objeto del conocimiento no se agota en su ser objetivo, sino que por encima de esto siempre es algo existente en sí, que subsiste indiferentemente respecto de si es también y hasta qué punto algo para un sujeto, su objeto. El objeto estético es de diversa clase, existe en cuanto tal solo relativamente al sujeto que lo contempla en actitud estética. Entonces, y también menciona de que si se contempla en actitud geográfica. Y la vez pasada te había comentado de Martin Buber en su conferencia de ¿qué es el hombre? Llega a mencionar esta diferencia de cómo podemos llegar a una situación de que un sujeto puede, por ejemplo, yo estoy aquí y no les escucho, simplemente estoy como, yo soy superior a todos ustedes porque ahorita mismo estoy analizando otra cosa de la que nada que ver. Entonces, de cierta manera ya me estoy apartando de lo que está pasando. Pero ahí Buber contrapone con el yo literato en lugar del yo psicológico, en el que empiezo a psicoanalizar a todos sus gestos, sus palabras. En el yo del literato que recuerda, trata de mantener las impresiones, los sentimientos y las emociones para después regresar a ese recuerdo y poderlo describir de la manera más cabal posible. Entonces sí siento que, o sea, él mismo dice, en el literato no se le escapa esa esencia porque él sí está viviendo el momento, sí lo está experimentando. No está en una actitud de, lo voy a ver desde la ciencia, desde la psicología, porque si yo lo viera desde la química ahorita diría, bueno, ¿de qué está hecha esta mesa, no? De madera, y bueno, ¿qué es la madera? Empiezo a desmenuzar, o bueno, desde la psicología, desde la física, sino desde la misma experiencia de las emociones. Y recuerdo que en una de las sesiones pasadas llegaron a decir que Hartman estaba más del lado del afectivo, entonces por eso sacó esto. A ver, creo que o sea, Hartman lo que se da cuenta es que justo, ¿no? No solamente tenemos un poco en lo que pasa en la fenomenología de Husserl es que nos volvemos a la estructura de vivenciar o la estructura de manifestarse, ¿no? No sé si esto lo tienen. ¿Han leído a Husserl? Nada más para ver si, más o menos. Bueno, en fenomenología la constitución del sentido se da a partir de 3 momentos de constitución que son el sentido de referencia, el sentido de ejecución y el sentido de contenido, ¿no? Lo que sostiene la fenomenología es que el sentido de contenido viene determinado por el sentido de referencia y el sentido de ejecución, ¿sí? Y eso lo que quiere decir es que lo que nosotros vemos como objeto, en el fondo es producto de cómo está dirigida intencionalmente la conciencia, ¿no? Eso evidentemente en el campo de la fenomenología tiene su específico sentido, ¿no? Pero o sea, lo que Hartman trataría de decir es, ok, nosotros vemos los objetos de acuerdo a cómo ejecutamos nuestra vivencia. ¿Y qué pasa cuando el sentido de nuestra vivencia se enfrenta a algo que no se adecua o no se ajusta a su expectativa o intención? Entonces ya no podemos decir que el objeto divino sea constituido por la propia vivencia, sino que más bien se muestra como resistente a ajustarse a esa constitución, ¿no?
como algo distinto de lo que yo miento de él. O sea, de algo distinto de cómo yo estoy ejecutando mi vivencia, ¿no? Y eso a lo que quiero apuntar es a lo siguiente, que en nuestra vivencia inmediata nosotros no hacemos la distinción de qué es lo que le estamos poniendo a las cosas en nuestro propio vivir. Es decir, por eso me llamaba mucho la atención hace rato lo del punto de vista. Es que Hartman no está diciendo que no tengamos punto de vista, lo que sucede es que no somos críticos con nuestro punto de vista. Es decir, nosotros no solemos reflexionar de que eso que nosotros tenemos como contenido de vivencia lo hemos ganado en un determinado modo de ejecución. Y por eso pone esta cuestión, quiero volver a esta parte de la página 62, ¿no? Que dice, en aquel nivel de conciencia de cual parte toda teoría, que es la de lo dado, está representada ya toda clase de contenido. Lo mismo, hechos aislados que proposiciones universales. ¿No? Ojo, ahí está todo indistinto. Material de intuición, lo mismo que estructura de leyes. Objetivas determinaciones de objeto, lo mismo que representaciones subjetivas. ¿No? En el aparecer, todo eso está mezclado. Lo que diría Hartman es que eso es lo que tiene que elaborar propiamente ya la poética, generar esas distinciones donde vemos que esto es del lado del sujeto, esto es del lado de la estructura de las cosas. Entonces, para poder hacer una labor profunda de análisis de todos esos fenómenos, no podemos eliminar nada de lo dado. Es decir, no podemos eliminar la amalgama de las cosas. En principio. Sí, o sea, estoy de acuerdo. Y de hecho, de verdad estoy pensando que en eso más bien coincide con Husserl en el sentido estricto. Porque el fenómeno, incluso Husserl lo plantea así, claro, es todo ese conglomerado de cosas. O sea, en este instante estamos, para decirlo quizá con otro ejemplo, ¿no? Estamos ahora mismo observando objetos, bancas, mesas, y aunque no nos percatemos con atención directa de ello, también estamos en este momento captando ciertos principios de organización de estos objetos. Por ejemplo, la resistencia de la materia, la propia gravedad, todo eso lo estamos captando también ahora mismo, que no le hayamos puesto atención, salvo ahora que lo dije. ¿Sí? Y en efecto, todo eso está aconteciendo en el fenómeno mismo. Exactamente. Entonces, claro, el trabajo es sobre eso. Sí, sí. O sea, y además sobre las formulaciones que nos damos. Y en ese sentido, Miguel, creo que la vivencia que está tratando de sacar Hartman del conocimiento es justamente no de la conciencia psicológica que se posiciona en un determinado punto de vista de una ciencia, sino aquella que recibe toda la complejidad de los fenómenos. Es que es entonces como abrirse a la posibilidad. O sea, sí, lo siento yo, porque si nos cernimos a la necesidad de un punto de vista, es cernirse a un punto de vista, porque este punto de vista es el que es cierto y es necesario. Pero entonces cuando uno dice, pues no, o sea, realmente, y aquí lo llega a decir, en vez de la consigna aparentemente crítica de suponer como dado lo menos posible, es preciso formular el principio inverso, abarcar como dado todo lo posible. Inclusive aquí llega, pues una nota, dice, la totalidad envuelta en problema. ¿Qué es el problema sino aquello que relaciona la visión de conjunto? O sea, siento yo, así lo estoy comprendiendo, si estoy mal me dicen, que al abrirme la posibilidad me doy cuenta de que si tengo este punto de vista, aquí tengo este otro, pues puedo criticarlos desde ellos o desde otro, porque me estoy abriendo a la posibilidad de puntos de vista. O sea, yo estoy de acuerdo con eso. Gane. A ver, a mí me parece que un poco lo que también está... Javier sola mano. Perdón, el lenguaje. No, primero tú. Es que creo que aquí hay una cosa interesante que quizá no hemos aclarado lo suficiente. Que yo creo que Hartman está implícitamente reconociendo que efectivamente, como en casi todos los conceptos filosóficos, hay una ambigüedad en el concepto mismo de lo dado, ¿no? A veces interpretamos lo dado como equivalente a principios o fundamentos, es decir, como esa piedra de toque desde la cual todo se construye. Cuando interpretamos así lo dado, por ejemplo, volviendo al ejemplo de Cartesio, o de Descartes, pues, cuando tenemos ese ejemplo, claro, parecería que el cogito es lo dado, ¿no? Porque es la piedra angular desde la cual todo se reconstruye.
Pero también lo dado se entiende como aquello en verdad desde lo cual comienza el conocimiento a articularse. Y usando el mismo ejemplo de Descartes, si entendemos lo dado como aquello desde lo cual empieza a articularse o a moverse la ardilla, para decirlo más coloquialmente, ¿no? Pues bajo esta otra manera de entender lo dado, el cogito no es lo dado. Porque si recuerdan ustedes, el cogito es algo que tuvo que buscar Descartes. ¿Y en dónde empezó la búsqueda, colegas? ¿Con qué empezó? Pues sí, con el entorno, la vida así inmediata. Lo dado en este sentido. Entonces yo creo que Hartmann está justamente cuestionando o criticando la idea de lo dado en términos de dado equivalente a fundamento. Y en ese sentido sí, claro que tiene total pertinencia la crítica de Hartmann, me parece, de cuando tú asumes que lo dado es un fundamento, y en tanto un fundamento, ahí está lo de el punto de vista. Si yo te digo, no, es el sujeto lo que construye todo, no hay lugar a interpretación. Luego se uniforma entonces todo y tienes que aceptar, te guste o no, que lo dado es el código. ¿Sí? Entonces Hartmann está diciendo, espérate, es que no es así. Uno vive la vida, decides estudiar filosofía y te enteras de que un señor francés dijo que el fundamento es el cogito. Pero ve hasta qué momento te enteraste del fundamento y de lo dado. ¿Y tú de qué partías? Pues de tu entorno inmediato, cotidiano, que es plural, que es una parte del todo, pero no el todo en sí, sino lo que alcanzas a comprender. Entonces creo que Hartmann acá está desambiguando el concepto de lo dado y le está quitando el carácter de dado sinónimo a fundamento, principio absoluto, cosa de fondo que sostiene todo, digamos. Porque creo que en ese segundo sentido, lo dado efectivamente es absolutamente cuestionable. Sí, bueno, nada más rapidísimo. Estaba pensando que, bueno, en mi exposición de la lógica, esto fue una interpretación que me preguntaba un poco, bueno, ¿y Hartmann cómo hace la delimitación de lo lógico y lo psicológico y lo metafísico? O sea, dije, bueno, pues ya está presuponiendo un análisis nociológico. O sea, como que está la nociología como que para dar cuenta de sí misma ya está operando hacia sí misma, ¿no? O sea, lo podemos decir así, ¿no? Los capítulos tratan de decir qué es la nociología, pero ya la presupone en todo momento a lo largo de las distinciones que hace. Y me llamaba mucho la atención que luego decía fenómeno del conocimiento, bueno, ya salió lo de la aporética, y bueno, quería comentar que esta distinción entre fenomenología y aporética, pues son como las dos vertientes de la nociología, hasta donde entiendo, ¿no? Pero a mí algo que me llamó la atención de la parte de las categorías es que es el problema de lo a priori. Es decir, lo que ve Hartmann es que a partir de Kant lo a priori se volvió un problema de la subjetividad, pero al mismo tiempo se volvió un problema de las categorías. Y justo lo que él quería hacer era quitarle a las categorías el carácter subjetivo. Y esto lo menciono por lo que comentas tú, Carlos, acerca de que sí habría que tener cuidado con identificar dado el principio, porque los principios en realidad son elaboraciones categoriales. Claro. Y además, hasta aquí no sé si sí lo que voy a decir está en buen camino, pero por lo menos sí el problema de las categorías sería un asunto de la ontología. Es ontológico el asunto ahí. Y eso es algo buscado además. O sea, aquí yo creo que Hartmann incluso está montando postura contra Aristóteles. Porque los principios... Vamos, Aristóteles es franco en eso, ¿no? Los principios son primeros desde el punto de vista de la fisis, sí, pero son últimos respecto de nosotros, agentes que conocemos. Y si son últimos, eso quiere decir que no son lo primero en nuestra inmediatez cognoscitiva. O sea, no son dados. Exacto. Los principios no son dados, son buscados. Sí. Y por eso, en efecto, no hay que confundir principio con lo dado. Y en esa medida va contra Aristóteles, pero con Aristóteles a la vez. O sea, lo que está tratando de decir Hartmann es: lo dado no son los fundamentos y los principios, porque a ellos llegas. Uno no parte de los fundamentos. Vamos, hasta con un ejemplo trivial si quiere. Lo primero que ves en la alberca es la superficie, no el fondo, pues.
Afortunadamente. Oye, es que creo que... No, perdón que me meta, pero... No, pues, tú eres el que sabe de esto. Es que creo que ahí está, o sea, ahorita lo que están diciendo está la clave, ¿no? ¿Por qué? O sea, habría que decir, ¿qué es lo dado para la filosofía? ¿Lo que encontramos hasta que encontramos el primer principio? ¿O el principio de todos los principios? ¿O también hay que incluir aquel camino que recorremos para llegar al principio de todos los principios? ¿No? Y la pregunta es ¿por qué sería solamente dado, que ese sería el reproche que haría Hartmann a la modernidad, por qué sería solamente dado lo que está conquistado a partir del primer principio, ¿no? Del principio de identidad del yo igual a yo, o del caso de Descartes, ¿no? ¿Y por qué habría que eliminar lo previo? ¿No? ¿O por qué solamente sería lo dado ya con claridad lo que está puesto después de la epogea, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, y creo que sí estamos ganando mucho en claridad, lo que quiere decir Hartmann es ¿por qué no va a ser dado todo aquello con lo que trabajamos antes de llegar a esos principios? Claro. ¿No? No sé si en eso estarían de acuerdo. Miguel. Sí, es que esto de los principios me recuerda también mucho una imagen que pone Aristóteles en su Ética. La de que siempre tenemos que tener ya en vista a dónde queremos dar. Entonces apuntamos con la saeta y disparamos y ya cayó, ¿no? Pero ya pasó, o sea, todo ese recorrido que pasó es como en las ciencias que lo dejamos de lado. Como eso no importa. O sea, ese recorrido que hizo la saeta no importa que dio en el punto. Bueno, siento yo que más o menos. Sí. Es el recorrido de la conciencia. Es que es proceso, ¿no? Pues es sí. por lo mismo de que el mundo es proceso. Ya, Jali, sí, la certeza sensible lo dado, ya. Pues. Ya, sí, es que ya, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer conmigo? Bueno, a ver, que ya vamos cerrando. Sí. Yo creo que es importante de este capítulo darse cuenta que en el fondo el diálogo, la discusión, ¿no? Es principalmente con las derivas del kantismo en Alemania, ¿no? O sea, esto creo que es lo fundamental que hay que identificar de este capítulo. Y digo derivas del kantismo porque, si bien está nombrado acá Descartes, no es gratuito que aparezca la figura de Fichte con la idea del yo activo, ¿no? Que es, digamos, la versión alemana de Descartes. Pues sí. Pero ya no estaba aquí, así ya lo que sé, ya podemos decir lo que sea. Está grabado igual. Sí, hay testimonio. No lo vayan a decir. Pero a lo que voy es a lo siguiente, ¿no? Que la tendencia es clara, ¿no? Mientras que en el fenómeno, en lo que se ha puesto acento es en el lado subjetivo del fenómeno, y en ese sentido, en el papel constituyente que tiene el sujeto para los fenómenos, Hartmann quiere decir que hay un lado de los fenómenos que no es subjetivo, que tiene que ver con la naturaleza de las cosas, ¿no? Y que por lo mismo esas relaciones de ser y apariencia no solamente dependen del sujeto, sino de la propia imbricación del modo de ser de las cosas, ¿no? Que las cosas no tienen solo un ser real, sino que también tienen un ser ideal, ¿no? Y eso creo que es como la parte en la que quiere llamar la atención Hartmann, que es otra vez del lado del fenómeno en el que Husserl hizo el énfasis principalmente en el aparecer, y eso quiere decir en el lado subjetivo. Hartmann lo que quiere hacer es devolverle su justo peso al lado objetivo de los fenómenos, ¿no? Y eso creo que es como la orientación básica que nos tenemos que llevar para lo que sigue, ¿no? Porque claro, lo difícil de entender es cómo es que las cosas entran en la conciencia, ¿no? Eso sigue siendo el gran
misterio que seguimos teniendo, porque yo puedo decir que entiendo a Hartmann si estoy viendo el objeto, pero a la vez lo tengo que, pues, que explicar, que exponer, ¿no? Bueno, ahora me toca a ti. Dudas, preguntas, comentarios que no se estén entendiendo, Tomás. Dos cosas muy rápidas. La primera es que cuando leí este capítulo de Hartmann, cuando se puso a hablar de Lodado, yo quería ver qué palabra estaba utilizando en alemán, ¿no? Porque Ricker tiene un texto, se llama sobre el método y el problema de lo inmediato, ¿no? Entonces dije, bueno, está hablando, lo inmediato es equivalente a lo dado, ¿no? Era lo que yo pensaba. Y vi cuál era la palabra del título en alemán, y para inmediato era un Mittelwagen, ¿no? Entonces no es lo mismo lo que es inmediato que lo que es dado, ¿no? Entonces ahí habría que hacer una distinción. Sí. Y es muy curioso porque Husserl, Está bien, tranquilo, bien, muy bien. Eso habla bien de ti, Tomás, eso habla muy bien de ti. Ricker lo que quiere hacer en ese ensayo, no es ensayo, un artículo, es ir en contra de la fenomenología, ¿no? Porque dice, bueno, ahora nos está pidiendo la vida después de la Primera Guerra Mundial, que ya dejemos de lado los conceptos, nos apegamos al inmediato, y parece que eso puede ser visto en los escritos de Husserl, pero dice Ricker, no es, de verdad es posible seguir lo inmediato, no es necesario recurrir a lo inmediato para recurrir a lo inmediato, entonces al final la fenomenología con su concepto de fenómeno está tergiversando lo que quiere decir lo inmediato, ¿no? Y es curioso porque yo no sabía, pero Heidegger en el parágrafo 7 de Ser y Tiempo, cuando se pone a hablar sobre la fenomenología, dice, se ha entendido por fenómeno, pero no lo están entendiendo bien. Ahí Rivera hace una nota al pie, dice que le está contestando justamente a Ricker para rehabilitar qué debe de entenderse como fenómeno, no como se entendía fenómeno como Kant, ¿no? Como un mero fenómeno, ni como síntoma, sino como aquello que aparece desde sí mismo, ¿no? Sí, eso es lo primero, ¿no? Y luego, ahí, eso es lo que ahora yo en mi casa voy a checar, pero porque dice Ricker, no podemos quedarnos con lo inmediato, entonces hay que nombrar eso de distinta manera. Y no sé si la memoria no me falla, es que dice, no es lo inmediato sino lo dado, ¿no? Entonces, tengo que checar eso. Y luego lo otro, ¿qué pasa con Aristóteles, que ya no lo puse aquí? Es que, o sea, yo siempre he sostenido que es un arma de doble filo el buen Aristóteles, porque por una parte tiene estas afirmaciones de que solo una ciencia que se sostenga en los menores principios va a poder ser exacta, ¿no? Pero luego en el de Ánima dice, bueno, pero si concedemos que la realidad es plural, eso significa que no basta un método para poder aprenderla, sino distintos métodos, ¿no? Entonces siempre está esta contradicción entre los pocos principios, pero a su vez, porque la realidad lo exige, una pluralidad de métodos. Sí. Bueno, la verdad es que el Aristóteles de Ánima es más chido que el de la física.
Fuertes declaraciones. Bueno, o dicho más claramente, es el Aristóteles del de ánima el que explica el Aristóteles de la metafísica, pues, o sea, es decir, todo el sentido de la causa final solamente se entiende desde la perspectiva de un universo orgánico, ¿no? Eso es algo que tienen que tener muy claro. Pero quiero regresar a una observación que hizo Tomás. En efecto, ¿no? Lo dado nunca es inmediato, ¿no? Es decir, lo dado siempre está cargado de prejuicios, mientras que lo inmediato sería eso que uno pretendería llegar sin prejuicios, ¿no? O sea, es como la vivencia más naif del mundo. Husserl se defendió contra eso, ¿no? Que no iba por ahí la cosa, pero creo que eso sí es una incomprensión de los neokantianos respecto de lo que quería Husserl, porque Husserl no quería hablar del inmediato, Husserl quería hablar desprejuiciadamente de lo dado. Exacto. Creo. Sí. ¿No? Si aquí Carlos Husserl no me deja. Oigan, yo digo que lo dejemos por acá para extenderles la invitación. Ahora Bárbara, por eso salió unos minutos antes, va a hacer una presentación sobre Kant en el coloquio a 300 años de Kant. Si gustan acompañarnos, pues son más que bienvenidos, además de que siempre ver a los rostros conocidos en esas cosas da un cierto grado de paz y de confianza, ¿no? Entonces, si quieren acompañarnos, muy bien, y si no, dentro de 15 días empezamos con el análisis del fenómeno del conocimiento de Lucas, ¿no? Y pues nada, muchas gracias Tomás por el texto generoso, ¿no? En amplio sentido, y cuídense mucho, que tengan buen día. Gracias.